Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este tiempo devocional. Espero se encuentren bien, se encuentren optimistas, ya con la proximidad de la llegada de las vacunas a nuestro estado. Y bueno, sobre todo espero que Dios les haya estado bendiciendo y estén disponiéndose en este momento para reflexionar en la palabra de Dios. El tema que nos ocupa, hermanos, en esta noche se titula La fe para caminar y se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 8. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica para la vida diaria, en frases cortas y directas, que en muchas ocasiones contrastan la conducta del justo con la persona que no lo es. Aunque es parte de un conjunto de libros de sabiduría que incluye en este caso a Job, a Salmos, Eclesiastés y Cantares, el libro de Proverbios es único en cuanto a su estructura, siendo en su mayor parte una colección de frases individuales sin mucho contexto ni organización por tema. Es único en su teología al tratarse de un libro enfocado en sabiduría para la vida más que en ideas sobre Dios y su obra de salvación. La gracia de Dios, hermanos, se evidencia en que tiene un plan perfecto, específico para nuestra vida, el cual desea revelarnos. A pesar de que Dios ha diseñado un plan específico para cada uno de nosotros, en ocasiones nos resulta difícil reconocer lo que ha hecho. Avanzamos por la vida sin detenernos a pensar en Él. En vez de perder tiempo en lo que no es importante, tenemos que confiar en que el Señor tiene un propósito con nuestra vida y procurar describir su voluntad y obedecerlo. Si no confiamos por completo en Dios, dudaremos del camino que ha escogido para nosotros. Aunque Dios siempre nos guía por el camino correcto, son nuestros temores, nuestras inseguridades, los que pueden llegar a desviarnos de la ruta correcta. Hermanos, Dios tiene una senda por donde debemos andar y esta senda indudablemente es la mejor. Y uno de los pasajes más conocidos donde Dios revela cómo debe ser nuestro caminar es Proverbios 3, del 5 al 8. Los invito a orar, hermanos. Señor, gracias por permitirnos reflexionar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos, Señor, tus promesas en las cuales podemos confiar, Señor, para caminar en esta vida en la cual nos encontramos. Permítenos, Señor, cederte el control de nuestra vida y poder vivir una relación cercana e íntima contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Este texto de Proverbios 3, del 5 al 8, revela lo que Dios demanda de nosotros. El versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios desea que confiemos en Él. La confianza consiste en creer en la integridad, en la habilidad y en el carácter moral de una persona. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios, al cual no vemos, pero en el cual sí confiamos y sí creemos, y creemos que es un Dios real.
Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Solo de esa manera podremos seguir aquello que nos ordena y demanda de nosotros. Si no tenemos fe, no lo seguiremos ni viviremos de acuerdo a su voluntad. Pero si confiamos y le obedecemos en nuestro diario vivir, podremos testificar de que nunca nos ha fallado. Cuando Dios dice fíate de Jehová con todo tu corazón, habla Salomón, en este caso, de que él había experimentado que Dios merecía su confianza. Y esa es nuestra naturaleza, que debemos nosotros poner nuestra confianza en Dios y no en las personas. Confiamos a veces en recursos, confiamos en trabajos, confiamos en amigos, confiamos en la familia. Pero Salomón, a través de esos proverbios, nos dice que en quien debemos tener nuestra confianza es en Dios. Hay algunas promesas por las cuales, entre tantas, que debemos confiar en Dios, en la Biblia. Algunas son estas. Confiar en ese Dios que perdona todas mis iniquidades, en el que sana todas mis dolencias, en el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, en ese Dios que sacia de bien mi boca y de modo que me rejuvenece como el águila, en ese Dios que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, en ese Dios que es misericordioso y clemente, lento para la ira y tarde y grande en misericordia, en ese Dios que hace alejar de nosotros nuestras rebeliones y que se compadece de los que le temen. Si no creemos estas promesas, hermanos, dudaremos de su propósito. Cuando suceda aquello que no esperábamos, quizá por haber tomado una senda equivocada. Es por eso que nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Aunque no entendemos lo que nos sucede, siempre podemos confiar en Dios, pues Él nunca cambia. Y sabemos que en todo momento es amoroso, es misericordioso, es amable para con nosotros. Es por eso que descansamos en su soberanía, pues nos conoce íntimamente y ha escogido el camino, la ruta que debemos seguir en esta vida. Entonces, ese Dios soberano que tenemos, hermanos, es el que tiene dominio sobre todo. Es el que creó los cielos, la tierra, el que creó al hombre, a la mujer. Él tiene el dominio y el control de todo. Entonces debemos confiar en nuestro Dios con todo nuestro corazón, en vez de apoyarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio razonamiento. Debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Esto requiere, desde luego, no solo que estemos de acuerdo con Dios, sino que también tengamos fe en Él. Estar de acuerdo significa que coincidimos en cuanto a lo que es correcto. Sin embargo, la fe genuina se demuestra con acciones. Es decir, que hacemos aquello que Dios nos ordena, pues confiamos en que nos guiará por el camino correcto. Creer en el Señor de todo corazón también significa que no podemos escoger las áreas que le confiaremos nada más, mientras tratamos de mantener otros aspectos de nuestra vida bajo nuestro propio control. No es sabio depender de nuestra propia opinión, pues poseemos un entendimiento limitado, mientras que el Señor posee un conocimiento completo y eterno. Aún en esas situaciones que no son de nuestro agrado o que no llegamos a comprender, podemos apoyarnos en su amorosa sabiduría y responder con toda nuestra fe. Ahora bien, para poner toda confianza en alguien debemos conocerlo muy bien. Y debiéramos pensar en aquellas personas que están a nuestro alrededor.
¿Con quién tienes más confianza? Probablemente con aquellas con las que pasas más tiempo, con las que compartes más cosas, con las que hablas más y te relacionas más. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más profunda es nuestra relación, más podemos confiar en Él. Debemos ocuparnos de esa relación, pasando tiempo en oración, tiempo en la palabra y tiempo también en su servicio. Solo así podremos confiar de todo nuestro corazón en Él y en lo que esté haciendo en nuestras vidas. El versículo 6, hermanos, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos reconocer a Dios en nuestra vida. Eso significa, hermanos, no solo reconocer que Dios existe, sino que admitimos que es el Señor de nuestra vida. Él es el quien tiene toda la autoridad y derecho de guiarnos a cada paso que demos. Es en cada decisión que tomamos que lo reconocemos al rendirnos ante su voluntad y confiar por completo en sus planes. Él enderezará tus veredas. Dios nos protege de las malas decisiones en nuestra ruta, en nuestro caminar, al seguir su guía y su dirección, hermanos. Nos ayuda a esquivar los obstáculos que enfrentaremos y quita de nosotros toda confusión y duda. En otras palabras, el camino correcto es siempre el de la obediencia a Dios. Puede que en ocasiones tropecemos o que necesitemos ser corregidos, pero el Señor nos guiará de regreso a su camino cuantas veces sean necesarias si mantenemos una actitud de obediencia. Sus caminos no siempre serán los más fáciles de seguir, pero podemos estar convencidos de que sí son los mejores. Puede que al elegir nuestro propio camino todo parezca bien al principio, pero eventualmente en algunas ocasiones sufriremos las consecuencias que vienen al escoger las veredas de este mundo. El versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Después de que Dios nos instruye en lo que debemos hacer, Dios nos da la siguiente advertencia: no seas sabio en tu propia opinión. Hay un proverbio, hermanos, en el capítulo 26, versículo 12, que nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, cada vez que escogemos seguir nuestra opinión en vez de confiar en el Señor, actuamos neciamente. Pues un día llegaremos ante su presencia y tendremos que rendirle cuentas por nuestra manera de vivir. Pero si somos sabios, buscaremos al Señor, escucharemos su dirección y confiaremos en su guía. Como no puede mentir, sabemos que cumplirá sus promesas, pues todo lo que nos ha dicho es verdad. Teme a Jehová y apártate del mal. Temer al Señor significa reconocerlo y honrarlo, no solo como el soberano del universo, sino como el Señor que gobierna nuestra vida. Si en verdad creemos esto, nos alejaremos del pecado y buscaremos hacer lo que sea del agrado de nuestro Padre Celestial. En el versículo 8 dice: porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todos los días, hermanos, enfrentamos decisiones que debemos tomar. Y lo que decidamos estará basado en la confianza que tengamos en nuestro Dios. Debemos confiar en Él, en que Él, más bien, tiene un plan específico para nuestra vida y ha escogido el mejor camino que debemos seguir. Si estamos dispuestos a escuchar su voluntad, a escuchar su voz y a confiar en Él, nos daremos cuenta que sus caminos nos llevan a lo que es mejor para nuestra vida. Es de esa manera que podemos disfrutar de la paz, de la seguridad y la satisfacción que recibimos al seguir por sus caminos y no por los nuestros.
reflexionando, hermanos, ¿cuál es el aspecto de nuestra vida en el que más nos cuesta confiar en Dios? ¿Por qué creemos que es tan difícil hacerlo? ¿Cuáles promesas de la Biblia pueden ayudarnos a confiar en el Señor? Reconocer que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre nos ayuda a confiar en Él. ¿Por qué o por qué no? ¿Cuáles de sus otros atributos de Dios le motivan a depositar su confianza en el Señor? Es más fácil confiar en alguien que conocemos bien que en aquel del que no sabemos mucho. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿qué tanto conocemos a nuestro Padre Celestial? Y como la Biblia es la revelación de Dios, ¿qué necesito hacer para aumentar mi confianza en el Señor? Estimados hermanos, el Señor nos invita en esta noche a caminar confiando en Él, a dejarle el control de nuestras vidas, porque eso evitará muchas penas, tribulaciones y por el contrario, nos dará paz, nos dará tranquilidad, nos dará gozo y salud, hermanos, sobre todo para nuestra vida, sabiendo que Él cumple sus promesas. Si usted es alguien que aún no conoce a Cristo y le interesa conocer más de la palabra de Dios, mande sus comentarios por esta página y una persona le contactará. Le invitamos a que conozca las buenas nuevas del Evangelio, que ofrece una vida nueva en la cual puede tener una relación real y personal con nuestro Dios. Dios les bendiga.